Dios les bendiga grandemente. Hermanos, no sé si ya shirikó el pasaje Génesis capítulo 35 y que al leer el verso 1, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Padre celestial que estás en gloria, en esta preciosa hora de la mañana, Señor, te damos las infinitas gracias, porque nuevamente, Señor, nos concedes el privilegio de poder estar delante de tu presencia, para poder, Señor, buscar tu presencia, para poder servirte, Señor, para poder llenarnos de tu presencia, para poder predicar tu palabra y poderla escuchar al mismo tiempo, Señor. Gracias, Padre. Bendigo la vida, Señor, de la iglesia, Señor eterno, que está celebrando, Señor, sus 32 años de aniversario, Señor. Gracias, Padre celestial. Gracias, Dios eterno. Hace 32 años que se fundó la iglesia en este lugar, y hoy pues nos unimos, Señor, a esta gratitud que hay en el corazón, Señor, de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ishkolok, hermanos, tenemos 30 minutos para que ya regocijre Dios. Y pues que en poner atención, ya que tenemos tiempo limitado, vamos a resumir. A veces no alcanzan esos minutos, porque a veces el tema que quieren compartir, pues a veces es algo extenso y necesitamos un poco más de tiempo. Pero como hay varios que han participado, entonces creo que ya solo tengo 30 minutos para predicar palabra de Dios. Hermanos, bien que el motivo de este culto es acción de gracias a Dios, porque hace 32 años se han construir el templo en este lugar. Hace 32 años que se han fundar la obra en este lugar, y pues agradecido a Dios, que a fuertes aplausos quiere Señor, por favor. Gloria a Dios. Seguramente, no sé si Coná, el fundador, o ya no, o los que se unieron a la construcción del templo, no sé, pero lo importante es que todavía Coná permanecer, ¿verdad? Eso es lo importante, que permanezca todavía el templo, la iglesia, y que como na que de Dios. Queremos compartir un tema muy importante que acabamos de titular: Dios desea bendecir a su iglesia. Es el tema que quiero compartir. Hace 32 años se han construido el templo oral. Hace 32 años que Dios en ese templo, o ya han un reconcilio, no sé, pero hace 32 años. La pregunta es, iglesia, ¿qué clase de vida es la que tú estás viviendo durante esos años? No sé si estás viviendo una vida de bendición o estás viviendo una vida donde realmente pues son ruk, katok ruk, kinchopta. Pero en esta mañana Dios te trae una palabra para bendecir tu vida. Así como en el libro de Génesis capítulo 35 dice la palabra que Dios bendijo a Jacob. No sé si ya te diste cuenta, pero el título de este capítulo se titula Dios bendice a Jacob.
es el título de este capítulo. Entonces, así como Dios yo bendecir a Jacob, ¿sabías tú que Dios desea bendecirte? Dios querrá bendecir, por supuesto, que no solo en un área de tu vida, sino que Dios querrá bendecir en todas las áreas de tu vida. Dios compartir la idea de que han prosperar solo en un área. Chat que no ofender, chat que pero hay hermanos que solo han prosperado en alguna área de su vida. A veces vemos algunos hermanos prosperados en la vida espiritual, pero en lo material están bajo. Y otros al revés, a veces están materialmente prosperados y a veces están bajos espirituales. O a veces tienen la prosperidad espiritual y la material, pero con la familia están bien bajos. O a veces se tiene espiritual, material, familiar, pero a veces estamos mal en salud. Entonces, pero Dios han prosperar en todas las áreas de tu vida. Entonces, así como Dios yo bendecir a Jacob, Dios desea bendecirte a ti, iglesia. Pero hay 5 cosas que Dios pide de nosotros. Dios ciertamente yo bendecir a Jacob, pero chuta 5 cosas, che. Y eso es lo que tú tienes que entender. Entendamos por el amor de Dios, de que Dios es un Dios de bendición, capacitado. ¿Cuántos creen que Dios tiene la capacidad para bendecirte? Si tú lo crees, por favor, te voy a pedir a que le brindes fuertes aplausos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que para Él no hay nada imposible. En que encojo con todo el coche iguanima, que Dios tiene la capacidad para bendecirme. No importa en qué lugar me voy a ubicar, en qué lugar voy a vivir, pero yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios grande que tiene la capacidad, tiene la facultad de bendecirme. Así como Dios yo bendecir a Jacob, Dios desea bendecirte a ti, iglesia. Pero hay 5 cosas que Dios pide de ti. Tómalo en cuenta, por favor. Lagni en esta mañana y caer, pastor, yo quiero esa vida de bendición. La verdad, carezco de ella. Hay ausencia de bendición en mi vida, pastor, y yo quiero de Dios, porque Dios trae bendición a través de su palabra. Sí, cuando cuentar de Dios, la palabra de Dios trae grandes bendiciones. Quiero contarte que una palabra cambió mi vida y la palabra seguirá cambiando mi vida. Quiero decirte que la palabra ha traído bendición a mi vida y la palabra siempre traerá bendición para tu vida. Pero presta atención. Regresemos por favor al capítulo 35. Ahí están las 5 cosas que Dios pide. Primer punto o primer cosa que Dios dice, Génesis capítulo 35. Levántate. Si hay algún hermano acá fracasado en la vida espiritual, ¿qué es lo que Dios te pide para bendecirte en lo espiritual? Levántate. Hay algunos hermanos que Shielka producir Dios, o otros sí van a producir Dios, pero que ya no están asistiendo a la congregación por varias circunstancias, pero no son válidas. No es un buen argumento para que Atkatelka producir Dios, para que Atkan dejar de congregar, no, sino que lo que Dios te pide es Dios, estás fracasado en lo espiritual. Entonces Dios te dice, levántate, porque hay hermanos que están esperando al pastor. No, yo me voy a levantar, buen que en un reconcilio de Dios, pero hasta que venga mi pastor, o hasta que vengan los ancianos, o hasta que vengan los diáconos, que vengan.
si me han tomado en cuenta, si valgo, si soy indispensable en la obra, pues qué pena chutayikenshol. Y muchas veces el pastor, nosotros los pastores, no llegamos. A veces los ancianos tampoco llegan, a veces los diáconos llegan, porque a veces hasta el pastor, hasta el anciano, hasta el diácono, a veces ellos necesitan oración. ¿Y cuándo que van a ir por ti? Entonces no los esperes, sino que la primera condición que Dios te pide para bendecirte es levántate. ¿Cuántos dicen amén? Levántate. Chna awe pachashon, el hijo pródigo, él se alejó de papá. Y todos sabemos que los que se alejan de papá están destinados al fracaso. Cuando Areshon alejar de su papá, empezó a tener una vida de sufrimiento. ¿Cómo es posible que yo, bajo el sol, trabajando, con hambre y queriendo comer de lo que comen los cerdos, y que los cerdos no quieren compartir comida conmigo? ¿Cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre donde viven bien, donde comen bien, y yo aquí mendigando? No, dijo. Y volvió en sí y dijo: ya sé, me levantaré. Escuchen, aquí entra la palabra: me levantaré y regresaré con mi papá. Entonces la clave para que Dios te bendiga es levantarte espiritualmente. Si tenga que producir de Dios por alguna circunstancia, la orden de Dios es levantarte. Y si no es en lo espiritual y es en lo material, entonces mira, estás fracasado en lo material. El negocio se vino abajo, debes por todos lados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es levantarte y orarle a Dios y decirle: mira, dame sabiduría, dame inteligencia para generar riqueza, para que yo salga de esta situación. Pero tú al hombre, tú al porque hay personas no solo que kilo y atrasado económicamente. Acá es que igual pez, Dios mío, matam que igual la que argil a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, que me peta argil ya ascook que pete que Juan que a esta hora. Hombre, naquila una cochen a las 4 de la mañana, que igual a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana ya van a trabajar. Y hay gente que va sin capital, pero va a trabajar, y como se levantan, ¿verdad? Dios abre puertas, Dios provee y Dios bendice a esas personas. Pero la primera condición es para que Dios te bendiga: levántate. Y si tu fracaso es en la familia, es a nombre de la esposa, ya no separado, no sé si 2 años, 3 años, posiblemente vives en la misma casa, solo que en diferente habitación, o comparte la misma habitación, solo que ella en la cama y tú abajo, o al revés, ¿verdad? O si compartes la cama, solo que chamarra aparte, ella se empaca como salchicha y tú te empacas como jamón. Entonces tienes que levantarte y decirle a tu esposa: mamita, sentémonos, platiquemos, porque esto no puede seguir así, porque una casa dividida no permanece, sino que cae. Y tenemos que levantarnos para restaurar nuestra familia. Alguien dice amén. Primera condición para que Dios te levante, para que Dios, si Dios yo bendecir a Jacob, pero le digo: yo te voy a bendecir, pero levántate. Tenés que levantarte, hermano. Condición número 2: sube a Betel. ¿Qué significa la palabra Betel, iglesia? Casa de Dios. La segunda condición le dijo: mira, Jacob, si tú quieres que yo te bendiga, tienes que ir a mi casa, tienes que buscarme. Dice que los que buscan a Dios no tendrán necesidad de nada. Y yo no digo que cuando buscas Dios no vas a pasar situaciones. Claro que sí. Aunque buscas Dios, a veces eres víctima de algún asalto, de algún robo, de alguna extorsión. Eres víctima de que te pidan el lugar donde estás, donde tenés tu negocio.
Pero hay una promesa de parte de Dios para aquellos que buscan a Dios. 7 veces cae el justo y sin embargo Dios lo vuelve a levantar. Chia, fuertes aplausos, chere Dios, hermano. Dios no te va a dejar ahí tirado. Dios no te va a dejar ahí, sino que siempre tendrás la bendición de Dios. Pero hay que buscar de Dios. El problema de algunos cristianos, matnikah que Dios con bendecir en la vida espiritual. Pero ¿qué escucha Dios? ¿Qué pete culto? Matnikah verá Dios con levantar con algún ministerio, con algún don y todo. Pero que pet culto, señores, para que Dios te bendiga en la vida espiritual, tienes que venir a su casa de oración, tienes que venir a buscarle, porque el que busca a Dios será bendecido, hermano, será lleno de su presencia. Dios lo va a capacitar para ejercer un ministerio, para ejercer un don. Pero ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no hay esa búsqueda de Dios? Hay que buscar a Dios con pasión. Por favor, deja un momento tu casa, tu trabajo, tu oficio, tu profesión, tu pasatiempo, tus quehaceres y ven a la casa de Dios, ven a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren venir a la presencia de Dios? Vente a llenar de la presencia del Señor para que Dios te bendiga. El problema de algunos cristianos, que escucha Dios, que escucha pues, pero de vez en cuando, que espiritualmente. Y yo he aprendido que cuando alimentar tu vida espiritual, no hay avance, no hay progreso. Cuando Dios, no hay iluminación de su palabra para hacerte prosperar en lo espiritual. No hay iluminación de la palabra para hacerte una familia bendecida. Por eso Dios le dice a Jacob: sube a Betel, Jacob. Te pregunto, hermano, ¿cómo está tu perseverancia? ¿Cómo está tu buscar de Dios? Pero lo haces así constante, porque ¿qué fue lo que le dijo Pablo a la iglesia? Primera de Corintios capítulo 15 verso 58. Les dijo: por lo demás, hermanos, estad firmes y estad constantes y creciendo en la obra de Dios. Para crecer, para prosperar, Pablo pide firmeza y pide constancia. Pero sin constancia en buscar de Dios, si culto de vez en cuando cuya gancha chino chisham can't prosperar espiritualmente, hermano. Tampoco vas a prosperar en lo material, tampoco vas a prosperar con tu familia. ¿Por qué? Porque no hay iluminación de la palabra de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, no dejen de congregarse. Hay algunos que tienen por costumbre, dejan de congregarse. Vengan a la casa de Dios. Hermanos, siempre exhorto a los hermanos el día domingo, que es culto general, un día que no debo de faltar, salvo, ¿verdad?, algún culto especial donde yo tenga que estar, pero los domingos sí no salgo a predicar. Entonces los domingos digo: hermanos, tenemos jóvenes, hay oración lunes, ahí vienen. Martes, hermanas, tenemos culto. Miércoles tenemos ayuno. Jueves hay culto de jóvenes. Viernes culto de varones. Sábado tenemos vigilia. Hermanos, están cordialmente invitados para que vengan, busquen de Dios, llénense del Señor, porque Dios tiene un plan sobre ustedes y el plan es bendecirlos. Bendecirlos. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? El plan de Dios es bendecirlos, pero hay que venir y venir. Venid a las aguas, dice a los que tienen sed. Venid a las aguas. Vengan a todos los sedientos. Vengan a las aguas y tomen del agua bendita que es de la palabra, para que ustedes sean bendecidos. Pero a veces Dios haré más, ven a pensar negocio, haré más, ven a pensar
Dios, además, pensar los programas que hay en la televisión, descuidar. Pero ¿por qué será que descuidamos lo más importante? El asistir a la casa del Señor, el ir para alimentar nuestra alma, el ir para escuchar palabra de Dios. Por eso, segunda condición para que Dios bendiga tu vida, iglesia, es sube a Betel, sube a la casa del Señor. No dejes de congregarte. Ven tú, ven tu esposa, que vengan todos tus hijos. A ver dónde están los hijos que buscan a Dios con pasión. No los miro. Hay un problema con los hijos. Yo no sé si la mayoría de los padres están teniendo un problema con los hijos, pero Dios, pobre los patojos, que lástima que hombre. Un joven que no busca de Dios no tiene futuro, señores. No sé si dicen amén. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Un joven que no busca de Dios. Por ejemplo, pastor, ¿tienes hijos varones? Vaya, si estos 4 no buscan de Dios, jamás van a prosperar aquí en esta iglesia. Pero si esos 4 están a la par de papá, serán los futuros pastores, serán los futuros ministros de Dios. Si hay grupos en esta iglesia, ¿dónde están los hijos del director? Si los hijos están pegaditos al director, serán los que van a ocupar el lugar de papá. Pero aunque chiatucol pastor, aunque chiatumial pastor, sin catzcurte Dios, si aunque atucol anciano, atumial anciano, si atucol o atral alguna sierva, si no buscas de Dios, estás destinado al fracaso. Tienes que venir a Betel, tienes que venir a la casa del Señor para que Dios bendiga tu vida. Número 3. Dios desea bendecir a su iglesia, pero hay una tercera condición. ¿Y cuál es la tercera condición que Dios le pidió a Jacob? Quédate ahí. ¿Qué le dijo? Quédate ahí. ¿Qué entendemos por esa palabra? Ahí está hablando de estabilidad. Sube a Betel, quédate ahí. Ahí hay 2 cosas. Dios quiere de su iglesia estabilidad en su fe. Una vez que Dios, una vez que Shatok Prilok el evangelio, quédate ahí. ¿Cuántos se quieren quedar en el evangelio? Sé que no es fácil, hay lucha, hay prueba, hay una cantidad y hay una serie de problemas que vamos a tener que afrontar, pero digamos lo que dijo el apóstol Pablo: yo sé que van a venir muchas cosas a mi vida, sé que voy a pasar por situaciones, pero ¿quién me podrá separar del amor de mi Señor? En Dios, evangelio, y ahí me quiero quedar. Eso se llama estabilidad en la fe. Pero hay hermanos que okre evangelio, que el canok, que okre evangelio, que el canok, y así se mantienen. ¿Va usted? ¿Saben cómo les he puesto yo a esos hermanos? Hermanos yoyos. Porque el yoyo, míreme cómo jugamos el yoyo. Después, dile al que está a tu lado: no seas hermano yoyo, choxe. Tienes que tener estabilidad. O sea, Shatok Brusir Dios, yo sé que no es color de rosa. Por eso los pastores tenemos que tener cuidado para predicar. Nunca predicar un evangelio color de rosa. Amigo, para que charre problema. Eso es mentira. Al contrario, chaquipe más. Amigo, para que pecha y abil, le estás mintiéndole. Amigo, para que argil. ¿Quién le dijo a usted que para cuando adcato por usted chacpe argil? Bueno, a veces, pero
Eso ya es parte de Dios, porque el tener dinero es un don, es un regalo de parte de Dios. Si a este quiere, le da, y a este no. Pero el católico evangelio no es para que pergil, sino es para salvación de tu alma. Es para que no te vayas a la condenación eterna. Es para que te vayas con Cristo Jesús a vivir por una eternidad. A Tijuana van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber una serie de problemas, pero quédate ahí. Y cuando han soportar las luchas, las pruebas, los problemas, detrás de todas estas cosas vienen grandes bendiciones. Vienen grandes bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios premia a los que son fieles. Si no, pregúntenle al hermano Job. Tenía 7,000 ovejas, las perdió. Tenía 500 yuntas de bueyes, las perdió. Tenía 10 preciosos hijos, los perdió. Tenía una salud, buena salud, salud. Pero la shilka producir Dios. En cambio, hermanos, solo porque en Kayat salud se van esos hermanos, sí que de una vez. Ahora imagínate si perdés tus bienes, perdés tus hijos, perdés tu salud. Ay, yo creo que te quitas la vida, hermano. Hay hermanos que se van de las iglesias, hermano, por cositas insignificantes. No, hombre, pase lo que pase, sigamos en los caminos de Dios. Eso es en cuanto a nuestra fe. Y en cuanto a la iglesia, quédate ahí, estabilidad congregacional. Si Tampe Shatikhonek en esta iglesia, en la iglesia, gloria al Señor. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Esperanza de Gloria, dice. Sí, así se llama, ¿verdad? Bueno, Shatikhonek en esta iglesia Esperanza de Gloria, quédate aquí. No seas de aquellos cristianos que no tienen estabilidad congregacional. Están aquí en Esperanza de Gloria, luego se van en la Príncipe de Paz, luego se van en la Rey de los Siglos, luego se van en Casa de Oración, luego se van con los Testigos de Jehová, se van con los mormones, se van con los sabáticos. Al final llegan a parar en aquella iglesia que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? ¡Hala, qué desgracia! Quédate aquí. Yo sé que hay problemas, a veces hay problemas con el pastor, hay problemas con los ancianos, hay problemas con los miembros. Acostúmbrate, hermano, acostúmbrate. Por si te cambias de iglesia, en donde quiera te vas a topar con problemas. A mí me da risa aquellos que se van de las iglesias. Conmigo se han ido varios y se van a ir. Me imagino que contigo, pastor, no sé si han salido algunos. Yo creo que es normal, como que es normal, ¿verdad? Salen y entran, salen y entran. Hay un hermano que estuvo conmigo, me dijo: pastor, me voy de la iglesia. Aquí tenemos ciertos problemas. Yo le dije: hermano, donde quiera hay problemas, sí, pero mejor me voy a cambiar de iglesia. Bueno, está bien, no te voy a tener la fuerza. Yo te digo que no te vas. Se fue. Tiquentán ya no estaba donde se fue, sino que se pasó en otra iglesia. Al final me habla, me dice: mira, me dijo: sí, yo quisiera regresarme contigo a la iglesia. ¿Y por qué pues no te fuiste a tal iglesia? Y supe que te fuiste con el otro pastor y ahora regresas como sí. Fíjate que mira, pues es que yo me fui de aquí porque habían problemas. Pero cuando me fui allá con el pastor Margarito, ahí sí está tremendo el asunto. Y cuando me fui con otro pastor, también está peor. Aquí contigo había problemas, pero es poco. Entonces mejor regreso. Está bueno pues, pero de una vez te digo que empezás de abajo. Eras diácono, ahora ya no, que empezás de abajo. Entonces, si eres esa clase de miembro que nunca tiene estabilidad, se parece a aquel animalito. Lugar saltamonte, sac. Y así viven, mire, pastor, el saltamonte, ¿va? No seas saltamonte, hermano. Hermana, no seas saltamonte. Quédese en esta iglesia. Dios lo puso, Dios te puso aquí y quédate ahí. Ten estabilidad. Número 1, en fe. 2, en congregación. Quédate aquí. En todas las iglesias hay problemas, señores. Aquí lo que hay que tener es una buena actitud, una actitud positiva para resolver los problemas. Número 4, condición número 4. Dios desea bendecir a su iglesia, pero hay condiciones. Condición 4. Conviértete en un adorador.
Porque hay una cuarta condición que Dios le pide a Jacob. Y haz un altar, le dijo. ¿Para qué sirven los altares? Para tener comunión con Dios, para adorar a Dios, para ofrecer ofrendas a Dios. Conviértete, hermano, en un adorador. En un adorador, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A veces catpep cult, pero de mala gana. Cantar, canta adorar, canto orar. Cuando el pastor dice, a veces los hermanos dicen, hermano, vamos a cantar, no cantas. Adoremos, no adoras. Oremos, canto orar. Hermanos, abramos nuestra Biblia, ni Biblia traes. Y si traes tu Biblia, no la abrís. No, Dios quiere que te conviertas en un adorador, que cuando venga, ve como hizo aquel leproso, cuando se dio cuenta que ya estaba limpio de la lepra, ¿qué hizo? Dice que volvió glorificando. O sea que este hombre no esperó llegar a la iglesia para alabar, para adorar a Dios, sino que ahí mismo se dio cuenta que estaba sano, empezó a glorificar, empezó a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Conviértete en un adorador. Adora al Señor en tu casa, alaba al Señor en tu casa, alaba al Señor en tu negocio, en tu trabajo, en el campo, donde quiera que estés. Conocí a una señora que adoraba a Dios. No esperaba para llegar a la iglesia, sino que ahí en su lugar, o cuando entraba a comprar en alguno de los negocios que estaba a su alrededor, y entraba a la tienda la señora, qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Y ahí, mijo, ¿será que me puedes despachar un agua? Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Mijo, y también quiero que me des ahí una mi galleta Bimbo, mijo. Qué bueno. Y la señora cantando, y a veces se le queda miedo a la señora. A veces ahí con su mercadería empezaba a cantar. Dios pide eso de ti. Cuarta condición, levanta un altar, y ese altar hay que levantarlo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú levantas un altar en el corazón, te conviertes en un adorador. Entonces, si alabas a Dios en tu corazón, lo vas a alabar aquí en este altar físico, ahí en ese lugar, porque te has convertido en un adorador. Y para terminar, quinta condición, santidad al Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vive una vida de santidad. ¿Eres casado? Respeta a tu esposa, a tu esposo. Tu esposo no está acá, anda en los Estados Unidos. Guárdate, mujer, cuídate. ¿Eres soltero y andas de novio? Respeta a tu novia. Novia, andas de novia, no dejes que te manosee tu novio. Guárdate, trata la manera de llegar pura al altar. Y porque cuando Jacob se levanta, sube a Betel, se queda ahí, levanta un altar y le dice a su familia, subámonos, pero quiero que entreguen todos los dioses, dioses, y también porque tal vez le algo ya pues ya. Y Dios no quiere que estés en pecado. Dios quiere que vivas una vida de santidad. Y cuando tú haces eso, Dios te va a bendecir. Ponte de pie, por favor, y le damos gracias a Dios. Ponte de pie. Dios desea bendecirte, iglesia. Dios desea bendecirte en lo espiritual. Dios desea bendecirte con tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Dios quiere bendecirte aquí, en el pueblo, en el campo, en la ciudad, en cualquier país.
Dios desea bendecir tu salir, tu entrar, pero haz eso que Dios te dice. A veces estamos pasando penas, déjame que en sufrir. Yo te voy a invitar a que te hagas la pregunta: ¿será que estás cumpliendo con estas 5 condiciones? Si no lo has hecho, Dios te ha hablado en esta mañana. Sé obediente a la palabra, trata de llevarlo a la práctica. Padre Celestial, que estás en gloria, hemos compartido tu palabra, Señor. Gracias por esos 32 años que se fundó tu obra en este lugar. Gracias por esos miembros. Desconozco la cantidad que hay dentro de esa iglesia, pero yo, Señor, te pido que por amor y misericordia bendigas a tu pueblo. Y si hay alguno que no goza de esas bendiciones, Señor, que a través de tu palabra que ha sido predicada pueda poner en práctica esta palabra, Señor, para que la bendición venga sobre su vida, sobre su familia. Sí, Padre, porque tú eres un Dios que desea bendecirnos. Tú eres un Dios que desea